Mm, Buenas tardes a todos. Vamos a empezar, ya son las 5:10. Vamos a ir abriendo nuestra sesión de R. Hoy vamos a hacer un poquito al revés. Vamos a empezar con R porque vamos a terminar unas cositas de la NOVA. Y ya luego en la segunda parte, después del receso, vamos a empezar a ver como un poquito o sea, es que vamos a hacer una super mega introducción a el modelo de regresión lineal. Entonces, ya es muy emocionante que ya estemos tan avanzados. Esperamos que ya la próxima sesión, el martes, cerremos un poquito esa parte de regresión lineal y ya del viernes en adelante, pues ustedes van a tener el espacio en sus, pues para trabajar en sus equipos. Y que lo que menos quiero es que esta materia les quite, o sea, que traten de aprovechar el tiempo de la clase, piensen que no necesitan, que, bueno, sí van a necesitar un poquito más de tiempo extra, pero no queremos cargarles la mano, sino que aprovechen el espacio de la clase para hacer su trabajo. Y pues terminemos este semestre que casi se nos empalma con el otro, ¿no? Entonces, pues ya, ustedes se entregan el 2 de febrero, pobrecita yo, que sí, bueno, pobrecitas nosotras, que vamos a tener que calificar muy rápido, pero que ustedes puedan hacer todo rápidamente. Bueno, entonces, me voy a ir a mi... sí están viendo mi pantalla, ¿no? Vamos a irnos a terminar un poquito de esta práctica. Entonces, lo que necesito es que vayan abriendo su RStudio, donde lo dejaron. Si en la clase pasada no corrieron esto, pues por favor hagan la parte de paquetería, la parte de cargar la base, y nos quedamos en esta parte de acá. Entonces, voy a poner la votación para que vayan poniendo que cuando ya estén listos para empezar, para que empecemos ya con esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver un poquito acerca de los supuestos del modelo ANOVA y además vamos a introducir otro elemento, otro comando que si nosotros lo alimentamos con un objeto de tipo ANOVA, entonces esto nos va a dar una serie de combinaciones para poder comparar entre los grupos que tenemos, ¿no? Espérenme un ratito que hay algo que le pasó a mi computadora que está medio rara. Y bueno, entonces voy a poner mi votación para que ustedes me vayan diciendo. No es de si entendieron o no entendieron, hoy es si estoy listo o no estoy listo, ¿sí? De que ya podamos empezar, de que si ya tienen cargado todo y si ya están en su RStudio Cloud, ¿no? Para no dejar a nadie atrás. Nos quedamos aquí en esta parte, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño repaso de este comandito que hicimos y vamos a empezar a modificar un poquito. Bueno, pongan sí cuando ya estén listos, no pongan no, porque ya cuando todos tengan sí, vamos a empezar, ¿no? A menos que ustedes que realmente, tengan un problema o algo así. o que no vayan a trabajar o algo, y así ya más o menos me doy una idea de quiénes sí están trabajando en la práctica para esperarlos, ¿no? Y entonces vamos a ver, ya tengo a 8 personas que están listas. Acuérdense que cuando abrimos nuestro proyecto, se abre justo donde lo dejamos. Verifiquen, por favor, que en su ambiente tengan tanto el objeto que hicimos en la clase pasada, que se llama NOVA, donde guardamos las estimaciones de nuestra NOVA
con respecto a las horas trabajadas y según la situación en el trabajo, y que además tengan esta de la ECOVID 0420, sino para que puedan hacerlo, ¿no? Porque ahí vamos a ir trabajando con esos dos objetos, al menos esos dos objetos tienen que tener en su ambiente para que puedan desarrollar esta práctica a cabalidad. Ahí está, 10, 12. Si la persona que dice no por el chat nos puede avisar si su situación cambió, se lo vamos a agradecer. Y tenemos a 12 personas. Hay un no que ya nos dijo que sí y hay otro no que no sé por qué dijimos que por favor pongan sí cuando ya estén listos. Y si pusieron que no, por favor, no sé por qué es, si nos dicen... Ah, sí, lo que pasa es que en la otra práctica, igual en mi ambiente estaba el COVID y todo, pero ahorita que lo abrí ya no me apareció, entonces lo estoy como volviendo a hacer todo para poder trabajar. De todas formas, si no, reviso la clase Solo después. tienes que cargar, ya te voy a poner las cosas que tienes que cargar. De hecho, sí lo tengo, o sea, la otra clase trabajé con todo, pero ahorita que lo volví a abrirse, como que ya no me aparece en el ambiente ni lo de Ok, COVID ni lo de ANOVA. entonces, si no la tienes, pon la paquetería, Ujú. cargas lo de paquetería y luego ya aquí cuando estamos en el análisis, la base de datos, y necesito también que ya tengan este de acá, ¿no? Sí, ahorita lo hago. De hecho, ahorita lo estoy haciendo, por eso Ok, puse que no. bien, vamos a esperar un ratito a la compañera. Mientras les voy contando, bueno, en la clase pasada no hicimos esto de que también pueden poner, si ustedes se acuerdan que tenemos el comando tidy, esto no es tan interesante, pero si ustedes ven, también podemos poner el objeto donde guardamos nuestros resultados y nos da también la tabla nova, ahí al gusto de como ustedes quisieran, ¿no? Ya eso es, si les gusta más esta forma o la de summary, ahí está. Eh, pues a mí me gusta un poquito más la de summary porque me pone los asteriscos y eso a mí me alegra la vida porque siento que es un poco más fácil, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Entonces, es bien útil que nuestras estimaciones las guardemos en objetos. Ya nosotros habíamos guardado nuestro t-test, ya habíamos guardado nuestras varianzas para poder sacar, por ejemplo, las raíces cuadradas de los intervalos de confianza de nuestras varianzas. Y al mismo tiempo vamos a ir haciendo cada vez más cosas con nuestro objeto. No significa que, por ejemplo, yo podría poner aquí tidy y poner toda la fórmula de la ANOVA. Entonces es un poco más complicado. Entonces yo creo que es mejor guardar nuestro objeto y después volver mucho a él. Y esa es una ventaja que tiene referente a cualquier otro objeto. Entonces, la compañera, si nos avisa si ya tiene cargada la base. Sí, perfecto, Jessica. Entonces una vez que nosotros ya tenemos, si ustedes se acuerdan en la clase pasada, ajustamos, ¿no? Le dijimos
parte del objeto donde está mi base de datos, aquí un filtro que dijimos que puede ser opcional, luego le pusimos un with, porque muchas operaciones de base para que funcionen con este formato, que nos hace muy fácil hacer filtros y modificar nuestras variables, a veces le tenemos que poner un with. Y pusimos nuestra variable cuantitativa, este colochito, y mi variable cualitativa, que en este caso, post-ocu, si ustedes se acuerdan, voy a abrir de nuevo la descripción de mi base de datos del ECOVID 2019. Si ustedes ven, la estamos usando justo como INEGI la publicó, es decir, estamos utilizando datos oficiales y ya estamos haciendo inferencia sobre el mercado de trabajo en México durante mayo. Entonces, acá, post-OCU, si ustedes se acuerdan, tenía 3 valores posibles, ¿no? Ahí está. Post-OCU tenía 3 valores posibles. Uno que se refería a los trabajadores subordinados y remunerados, que podríamos pensar que son los asalariados, los trabajadores independientes o como por cuenta propia, los trabajadores sin pago. Entonces, como estaba con numerito, para que yo me asegure que me lo lea como factor y no como número, le pongo esta cosita aquí que le dice as factor, ¿no? Bien, ¿qué más podemos hacer? Nosotros dijimos que la prueba NOVA es una prueba completamente global, ¿no? Entonces, esta prueba global lo que nos ve es, por un lado, es únicamente si la posición, la situación en el trabajo, cómo se inserta él, si tiene jefe, no tiene jefe, si le pagan, si no le pagan, afecta en las horas que trabaja, pero no podemos ver cómo se relacionan los grupos entre sí. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar este comando que se llama tuki hsd, que a mí me gusta porque tiene ya van a ver acá, si ustedes buscan, Tuki es un señor, ¿sí? Bueno, no es un señor cualquiera, es un señor muy famoso en estadística, así como Pearson, ¿no? Y entonces él hizo esta prueba de diferencias honestas, ¿no? Y entonces estas pruebas de diferencias honestas lo que van a hacer es hacerme las combinaciones posibles de mis grupos, ¿no? Para verificar esto, ¿no? Entonces yo voy a escribir tuki hsd y aquí adentro le voy a poner o un objeto de tipo ANOVA o pongo el comando de una ANOVA que estoy ajustando. Entonces ven porque es bien útil que nosotros hagamos esto y me da este resultado. ¿Qué significa este resultado? Me dice que está comparando las medias de manera múltiple y que además me está dando niveles de confianza del 85%, del 95%. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? A mí me dice, el grupo 2, que si ustedes se acuerdan, el grupo 2 eran los trabajadores independientes, pone la diferencia con respecto al grupo 1, que eran los asalariados o trabajadores subordinados. Y entonces me dice, bueno, ellos tienen de diferencia 6 horas a la semana, ¿no? Pero además me da un intervalo de confianza al 95. Este intervalo de confianza siempre es negativo. Y eso coincide con que me da aquí un P. Si ustedes ven, ahí dice P ajustado, de adjusted, y es un p-value. Entonces, esto me está dando un p-value estadísticamente significativo. Entonces yo puedo decir, bueno, esta diferencia que yo veo es estadísticamente distinta de 0, ¿no? Y entonces puedo decir y afirmar que trabajan más los trabajadores asalariados, porque esto es negativo, entonces esto es lo que resté con respecto a los trabajadores subordinados. Y lo mismo, luego me va haciendo todas las combinaciones posibles. Ustedes ya lo saben. Y aquí está comparando a los que no ganan, a los trabajadores no remunerados entre los asalariados. Vemos que esa diferencia es mayor, pero vemos que este intervalo es mucho más ancho. Pero aún así, este p-value es estrictamente positivo. Digo, negativo, y por tanto es distinto de 0. Y luego, acá lo que tenemos es, si nosotros comparáramos al grupo que no recibe pago contra los independientes, veo que también
en el estimador la diferencia es negativa. Pero ya si veo yo mi intervalo de confianza, que aquí es lower y upper, o sea, el bajito y el más alto, ¿no? Este intervalo de confianza ya no es estrictamente negativo, sino que de aquí ya se vuelve positivo. Pasa desde menos 10 hasta 3. Es decir, que 0 es un valor posible. En este sentido, este p-value también me lleva a la misma conclusión porque es bastante grande, ¿no? Y por tanto, yo no puedo decir, no tengo evidencia estadística para afirmar que los trabajadores subordinados trabajan menos horas, trabajan más horas que los trabajadores sin pago, ¿sí? Entonces, esta es una cosa muy interesante porque nosotros podemos hacer la prueba global primero y decimos, bueno, sí, es diferente porque aquí hay uno de mis grupos o varios de mis grupos que están afectando el comportamiento de mi variable dependiente, ¿no? Y ya si yo quiero como ver más claramente esa relación, podemos hacer esto, ¿no? Eso sí, siempre y cuando cumplamos con los supuestos que no cumplimos. Nosotros en la clase pasada ya habíamos hecho acá nuestro dibujito, ¿no? Y nos habíamos dado cuenta que de plano, pues así como que no. Pero la verdad es que yo no soy tan adepta a creerle a mis ojos, ¿no? Entonces, realmente las formas gráficas, que digamos que es para el nivel del curso que tenemos, es suficiente, pero yo les quiero enseñar también las pruebas de hipótesis, ¿no? Porque a veces no podemos confiar tanto en nuestros ojos, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que los supuestos de la ANOVA, decíamos en la clase pasada, refieren a, primero, a que las observaciones se obtienen de forma independiente y aleatoria para todos los niveles de los factores. Esto es algo que no vamos a poder verificar, que en este caso, pues, si yo tendría que asumirlo como un muestreo aleatorio. Lo otro es que los datos de cada nivel de factor se distribuyen normalmente y que las varianzas de que las poblaciones normales tienen una varianza común. Entonces, vamos a sacar de las poblaciones normales si tienen una varianza común, que en la clase pasada yo les decía, si estas montañitas tienen la misma altura, ¿no? Más o menos eso. Ya sabemos que no, pero vamos a verlo hoy con una prueba de hipótesis. Y nuevamente aquí vamos a tener que, vamos a calcular algo que no sabemos cómo llegamos hasta ese último estadístico de prueba que vamos a ver en la pantalla, pero sí sabemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa que está asociado a esto. Esta prueba se llama la prueba de Bartlett, que es Bartlett.test. Si nosotros lo buscamos aquí, vamos a ver que este señor Bartlett lo que hizo fue una prueba de homogeneidad de varianzas, ¿sí? Homogeneidad, nosotros en estadística, la homogeneidad y la heterogeneidad están asociadas a las varianzas. Y la homogeneidad, ustedes saben que cuando oímos la palabra homo es de iguales. Entonces, aquí además en la ayuda, me dice que este test tiene la hipótesis nula de que las varianzas de cada uno de los grupos son iguales, ¿no? Entonces, eso va a ser bien importante porque nosotros vamos a hacer este cálculo y vamos a ver luego qué significa, qué podemos concluir en términos de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa de mi prueba y esto qué significa en términos de mis supuestos del modelo, ¿no? Y esto es un poquito como para que se vayan acostumbrando porque es algo que vamos a hacer también para la regresión lineal. Entonces aquí, supuestos. Nuevamente le decimos, empieza en mi objeto, le digo que filtre y luego si ustedes ven, aquí puse el width también, entre paréntesis, y ya aquí vemos el Bartlett test y vemos que esto se escribe igualito a como escribimos la ANOVA. Mi variable cuantitativa contra la variable cualitativa. Acá. Entonces, voy a correr esto
Y aquí tengo un p-value, ¿no? Y ya con ese p-value, ustedes que ya son unos expertos en p-values, me van a contestar la votación ya muy clásica de esta clase, de si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Ahí me falta, solo una persona dijo que no se rechazaba y en efecto, todos dicen que se rechaza la hipótesis nula. ¿Y esto qué va a implicar? Acá nosotros le voy a escribir la hipótesis nula, entonces la hipótesis nula de esto es que las varianzas son iguales, ¿sí? Y la hipótesis alternativa es que las varianzas no son iguales. Entonces, se van a fijar que a veces cuando estamos verificando los supuestos, no siempre queremos rechazar la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula no siempre va a ser algo bueno. Entonces, se rechazó la hipótesis nula. Entonces, esto significa que las varianzas no son iguales. Y esto lo que significa es que no cumplo con mi supuesto. Oigo por ahí un micrófono. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ajá, bueno, no, que en términos del problema es que, exacto, que no podemos decir que las varianzas entre los grupos de la variable de ocupados son, o sea, que concluir también en términos del problema, ¿no? Decir que no son iguales entre las diferentes categorías de ocupación en las horas trabajadas, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que estamos viendo acá es que, digamos, esas montañitas, que un poco en la parte gráfica ya habíamos visto, que no aparecen tampoco ni siquiera montañas, y ahorita ya vamos a hacer la revisión del supuesto de normalidad, pero que no tienen varianzas comunes, ¿no? Y uno de los supuestos era que nosotros deberíamos de tener montañitas parecidas. Bueno, hoy ya sabemos que estas montañitas no se parecen, pero ¿parecen montañas? Lo vamos a ver con la siguiente prueba. Entonces, primero vamos a hacer una prueba para toda la variable. Normalmente, si la variable se comporta como una normal, pues también sus categorías, pero si de plano una versión de la variable es raro que la categoría sea. Entonces, vamos a hacer la prueba de normalidad, ¿no? Igual, nosotros, si ven, esta es una prueba de normalidad de la variable de respuesta, por lo que solo vamos a utilizar P10.1. Del mismo modo, nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es esta prueba de normalidad, ¿no? Ese es nuestro segundo supuesto, es que nuestra variable de respuesta sí parece una campanita de Gauss. Entonces, lo mismo, decimos que empiece desde nuestra base de datos, ¿no? Y ponemos mi pipe, pongo un filtro y ya luego abro mi width, ¿no? Ahí, para que ustedes vean que ese montón de paréntesis están ahí por algo. Y este es el Shapiro test. El Shapiro test va a servir para muestras no muy grandes. Si ustedes tienen muestras muy grandes, muy grandes, es probable que tengan problemas para establecerlas a veces. Entonces van a tener que usar alguna otra prueba, pero cuando veamos regresión lineal les enseño otra prueba. Entonces esta es un test de normalidad. ¿Cuál es la hipótesis nula?
bueno, aquí nos dice cuál es cómo lo utilizan y hacen ahí un poquito de, de revisión. La hipótesis nula, casi siempre de todas las pruebas que verifican normalidad, es que normalmente están haciendo una comparación entre mi variable y la normal. Entonces, casi siempre las pruebas de hipótesis son de que la variable se distribuye como una normal y por tanto la hipótesis alternativa es que la variable no se distribuye como una normal. Entonces aquí es un poquito más entreverado porque pues es que no quiero rechazar. A ver, díganme hoy, voy a relanzar si rechazo o no rechazo mi hipótesis nula. Acuérdense que esto significa que es 0, que es más chiquito que 0.00000000002. Ahí está. Ahí está. Tenemos ahí, no sé por qué me falló, por qué le fue mejor en la primera que en la segunda, porque aquí este valor es muy, muy chiquito. Entonces, si ustedes ven un p-value, si ustedes ven, ni les he comentado nada más de las pruebas, me he concentrado en el p-value, porque tienen ciertos parámetros, ciertos estadísticos de prueba que tienen su comportamiento, pero nosotros nos vamos a concentrar para este tipo de pruebas que solo están verificando supuestos en que si se rechaza o no se rechaza. Y lo que nosotros tenemos que saber es cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa asociada a esa prueba. La hipótesis nula de esta prueba es que la variable se distribuye como una normal. Este p-value que es tan chiquito, ¿no? Me dice que rechazo la hipótesis nula, ¿no? Entonces, mi primera conclusión es se rechaza la hipótesis nula. Y por tanto, la variable no se distribuye como una normal. ¿Y eso qué significa? Que no cumplo el supuesto, ¿sí? Porque mi supuesto era que se distribuía como una normal. Entonces, voy a lanzar hoy mi votación, pero la votación hoy sí, de si entendieron o no entendieron. Y si no entendieron, por favor, avisen. Si pueden decirnos en los chats. Entonces, si ven, vamos construyendo todo este proceso estadístico en estas pruebas de hipótesis que van una por una, ¿no? Que se van como imbricando entre sí y vamos construyendo de esta manera, porque tenemos que ser respetuosos de los supuestos. Entonces, lo que a mí me está diciendo esto es que probablemente yo no debería de haber aplicado la prueba ANOVA porque no cumplió con los supuestos, ¿no? Entonces, nos podemos poner a llorar. No, no es cierto. No nos vamos a poner a llorar. ¿Qué vamos a hacer, no? Cuando esto va a pasar todo el tiempo en ciencias sociales, todo el tiempo nuestras variables van a ser todo menos normales, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo acá, digamos que me estoy excediendo un poquito, ¿no? Y para cualquiera que ustedes pues ya esté pensando en su parte de tesis, y entonces si dicen voy a aplicar métodos no paramétricos para estudiar
mis fenómenos, ay, la gente se puede sentir que rimbombante. No, eso está en el capítulo 12 de Moore. Hay un capítulo que se llama de pruebas no paramétricas. Y ellos además ponen unas pruebas no paramétricas también que no son tan complicadas para la prueba T y para las muestras independientes. Yo acá les voy a mostrar una prueba que es porque me gusta porque además es muy, muy fácil de ver con respecto a la ANOVA, ¿no? Entonces, vamos a checar esto y este test que se parece bastante a la ANOVA se llama Kruskal-Wallis, porque así de raros eran los apellidos de quienes se los inventaron, no es por cualquier cosa. Entonces, ¿qué son los métodos no paramétricos? Los métodos no paramétricos son más robustos porque no estamos haciendo ningún supuesto sobre la distribución. Ese supuesto de que se comporta como la normal, bye, no existe, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros hacer estimaciones más robustas, ¿no? Y digamos que para métodos sencillos casi siempre tenemos como un espejito, ¿no? Y el espejito de la ANOVA va a ser este test de Kruskal-Wallis. Entonces, este test de Kruskal-Wallis se hace incluso, si ustedes ven, la manera en que yo lo escribo se parece bastante, porque voy a poner igual mi variable dependiente, igual voy a poner mi colochito, igual voy a poner mi variable categórica, pero hoy yo ya no tengo que verificar el supuesto de que si la variable es normal, que si las varianzas son iguales. ¿Qué hace esta prueba? ¿Por qué es tan maravillosa y por qué no asume una distribución? Se basa en los rangos y en los rankings de las variables. Y entonces lo que hace es que nos revisa la locación de algunos parámetros dentro de mis poblaciones. Entonces, si ustedes quieren, incluso puedo poner aquí Kruskal test. Y entonces ustedes ven, es un test que lo que hace es sumar los rankings, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes, en lugar de tener 3 horas, 4 horas, 5 horas, ordenan a su población y empiezan a analizarlas por rankings. Y esta es una manera donde hay muchas estimaciones no paramétricas o semiparamétricas que se basan muchísimo más en las medidas de posición, como la media, como la mediana, las sumas de los rankings. Vamos a ver, por ejemplo, les voy a contar nada más platicadito que, por ejemplo, una versión un poco más robusta, la regresión lineal, puede ser la regresión mediana, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esto. Entonces, y además para que ustedes no digan, no cumplió con los supuestos, ya no hice nada, ¿no? Ya aquí, ya murió mi análisis, ya no me dedico a lo cuanti porque pues miren, nunca voy a lograr hacer nada. No, probablemente haya un modelo paramétrico que le quede mejor a nuestros datos, ¿no? Y que no solo eso, nos dé resultados más robustos. Aquí es como, lo que vamos a ver es que podríamos llegar a las mismas conclusiones, pero no siempre es así. En este ejemplo, vamos a ver que nos da casi los mismos resultados. Entonces, vamos a correr esto. Y igual, si ustedes ven, le digo, empieza en mi objeto donde está mi base de datos. Aquí hice un filtro que pues es accesorio, ¿no? Que no siempre vamos a hacer filtros. Y luego pongo mi with, abro mi paréntesis con with y pongo mi comando que se llama Kruskal test. Este está en base, bueno, no está en base, está en stats, pero igual no necesitan instalarlo. Y lo mismo, vamos a poner mi variable quanti, el colochito y la variable qual. Recuerden que si su variable cualitativa ya está escrita en términos de factores o tiene caracteres, pues no necesitan ponerle en las factor. Entonces, lo vamos a guardar en un objeto. A este no es necesario ponerle summary porque simplemente nos da un estimador, que es un estimador que se basa en la chi cuadrado y tiene un p-value, ¿sí? Este p-value, entonces, ¿cuál es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? O sea, nosotros dice, hice una prueba T.
cada vez que nosotros decimos que se hace una prueba, que se hace una prueba Kruskal-Wallis, que se hizo una prueba tipo ANOVA, que se hizo algo, nosotros tenemos que saber cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa, ¿no? En este caso, la hipótesis nula es, y si ustedes lo quieren ver acá en la ayuda, nos dice que la hipótesis nula es que la alocación de los parámetros de la distribución de las variables son las mismas en cada grupo. Entonces, la hipótesis nula es que los parámetros entre los grupos son iguales. Y la hipótesis alternativa es que los parámetros entre los grupos no son iguales. Entonces, aquí yo veo mi valor P y les voy a lanzar la votación de si esto se rechaza o no se rechaza. ¿Se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Me faltan 3 votitos. Me falta un votito y ya. Entonces, sí, en efecto, se rechaza la hipótesis nula, como ha dicho ahorita, pues ya la persona que no votó, que quizás no quiso votar, pero los que votaron dijeron correctamente que se rechazaba la hipótesis nula y por tanto yo puedo decir que los parámetros entre los grupos no son iguales, es decir, las distribuciones son distintas, los grupos son distintos, las horas trabajadas se comportan de manera distinta entre los grupos definidos por la posición en la ocupación, ¿sí? Eso es lo que está diciendo esta prueba. Entonces, si ven, casi que la puedo interpretar de la misma manera que la ANOVA, ¿no? Es muy, muy parecida a la interpretación que hacemos, ¿no? Y entonces, igual esta es una prueba global, porque yo estoy hablando si los grupos son iguales o no son iguales, pero no sé cómo se comportan los grupos entre sí, ¿no? Entonces, también vamos a tener un equivalente a Tukey, ¿no? Que se llama Don Test. ¿Por qué se llama Don Test? Porque lo hizo un señor que se llamaba Don. Entonces, pues así vamos a ir viendo, ya las pruebas se van a llamar según quién se las inventó, ¿no? Entonces, pues, ya ustedes aplíquense y hagan su propia prueba, ¿no? Que podamos, si alguien que tenga un apellido rimbombante, ¿no? Así, como la prueba García Crisóstomo, ¿no? Así como muy, bien. Entonces, si yo quiero verificar el Don Test, yo puedo hacerlo puedo hacerlo así, ¿no? El Don Test lo hago de la misma manera, nomás que en lugar de ponerle el Kruskal-Wallis, digamos, no lo alimento del objeto que se llama Kruskal, sino que sí tengo que declararlo así, de nuevo. Entonces le digo, empieza en el objeto donde está mi base de datos, aquí el filtro, como un ejemplo de que podemos hacer operaciones con la base de datos antes de que llegue a mi estimación, y ya luego hacemos nuestro Don Test. Y si ustedes ven acá, este Don Test, lo que me va a dar es la media de la diferencia del ranking dentro de los grupos, ¿no? Y entonces aquí ya no lo vamos a interpretar exactamente cuántas horas son diferentes, sino que, bueno, esta diferencia es negativa y si es estadísticamente significativa o no. Y entonces aquí me dice, si yo comparo al grupo 2 contra el grupo 1, este resultado es negativo. Y no me da intervalos de confianza, pero me da el p-value. Me dice que este p-value es muy chiquito, ¿no? Es más chiquito que 0.22216, ¿no?
y por eso me pone ahí 3 asteriscos. En este caso me pone asteriscos. ¿Por qué algunas pruebas tienen asteriscos y otras no? Porque en R, acuérdense que está la comunidad programando, entonces no siempre vamos a tener los mismos formatos de salida de todas nuestras pruebas. O sea, nosotros quisiéramos que estuviera como mucho más homogenizado, pero no siempre está así, completamente homogenizado. Y entonces esa diferencia que yo vi es negativa y es estadísticamente distinta de 0. Esta diferencia es negativa y sigue siendo estadísticamente diferente de 0 porque tiene un p-value chiquitito y además me ayudan con mis asteriscos para decir eso. Y la diferencia entre 3 y 2 es negativa, pero no es estadísticamente significativa porque este p-value es muy grande, ¿no? Es más grande que 0.05. Entonces yo no puedo hacer, no tengo evidencia estadística suficiente para decir que la suma de los rangos, o es decir, si estas dos variables se comportan de manera diferente, ¿no? Entonces, les voy a lanzar la encuesta de si entendieron o no entendieron esta parte de utilizar otro tipo de pruebas y que lo que tenemos que tener claro es cuál es la hipótesis nula que estamos viendo, ¿no? Y cuál es la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, esa es la claridad que necesitamos nosotros, de saber esta prueba que hace, esta prueba que no hace, ¿no? Y ver las conclusiones que podemos hacer al rechazar la hipótesis nula y con respecto a la hipótesis alternativa, y luego a esto le agregamos un nuevo paso, que es interpretar los resultados de estas pruebas en términos de nuestros supuestos del modelo. Ahí está. Perfecto. Dicen que todos entendieron. Entonces vamos a tener unos trabajos, pero preciosos. Ya me los imaginé. Unos trabajos preciositos, ¿no? Ahí está. Y bueno, de regalo, de bonus track, les regalo aquí un gráfico que está de moda, que se llama gráfico de violín, que es un gráfico relativamente nuevo y que además se le puede poner información sobre el Kruskal-Wallis, ¿no? O sea, se pone ahí y compara el Kruskal-Wallis. Entonces, yo aquí estoy haciendo un gráfico de violín donde pone un box plot, además del gráfico de violín, y le puedo decir que me compare las medias, y cuando compara las medias no las compara con la NOVA, sino con una Kruskal-Wallis. Esto es completamente de regalo, es completamente opcional, no necesitan entender por completo qué hice acá. Aquí dijo que quitó las filas porque tenemos missings, no pasa nada, y lo va a hacer así. Entonces, si ustedes no lo ven acá, voy a compartir el escritorio para que se vea. Ahí está. Acá, este es me pone Kruskal-Wallis, ¿no? Aquí este valor es del Kruskal-Wallis. Y entonces este gráfico de violín es el mismo gráfico que nosotros habíamos hecho de distribución, que lo pone como espejito. Ese es un gráfico de violín, ¿no? Aquí está el box plot y claramente aquí se ve, bueno, que estas distribuciones son todo menos normal. Y entonces, acompaña con esto. Y en el siguiente código lo que hace es que genera un vector de comparaciones, por si ustedes en algún momento lo quieren hacer. Esto es nomás bonus track, ¿no? Podemos poner también los resultados del DON test con esto. Ya van a ver qué bonito. Y ahí le cambiaste el colorcito. Entonces aquí dice, bueno, la prueba global es estadísticamente significativa, luego compara con acá y pone 3 asteriscos, que quiere decir que es estadísticamente significativa este contra este también, y este contra este no. ¿Se acuerdan que este era los trabajadores sin pago y los independientes? Y ahí me sale un NS que es no significativo, non-significant, ¿no? Entonces, digamos, esta es como la versión gráfica de estas pruebas. Y nada, me pareció que era
un gráfico bonito y siempre hacer gráficos llenos de alegría antes de llegar a nuestro modelo de regresión lineal. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O alguien quiere agregar algo? Si ustedes quieren usar este gráfico, solo chequen dónde he puesto los nombres de las variables, ¿no? Y si ustedes quisieran agregarlo, pues ustedes saben que vienen de su base, donde tendrían que poner sus variables, y ya, se los roban porque yo se los robé a alguien. Entonces, yo también me lo robé de por ahí. Ahí como no hubo necesidad de poner as label del post o Q, ¿no? O sea, nada más puso 1, 2 y 3, ahí entendió. Sí, acá, porque como está como doble. Digo, el as factor. Ahí está, tenemos un grafiquito muy bonito. Donde se ve, ¿no? Bueno, sí trabajaron menos horas, ¿no? Miren, aquí estos se ve que tienen aquí cerquita de 50, aquí hay unos outliers. Estos se ve que trabajaron menos. Estos tienen, y como que nosotros podríamos pensar que estos tienen distribuciones más parecidas entre sí, ¿no? Estos dos grupos. Los independientes y los trabajadores sin pago, pues sí, probablemente tengan un comportamiento más homogéneo entre ellos en el mercado laboral que con respecto a los asalariados, ¿no? En la época de pandemia. Y estas son las horas trabajadas. Ahí está. Bien, entonces nos vamos a dar un pequeño recesito para ya irnos hoy a un nuevo tema, que es la regresión lineal, ¿no? Antes déjenme enseñarles dónde está el capítulo 12 de las pruebas no paramétricas que tiene este amigo Moore. Me gusta porque además creo que es la manera más sencilla que yo he visto de explicar las pruebas paramétricas. Y entonces aquí está la prueba Kruskal-Wallis, está en la sección 12.4. Incluso si ustedes después quieren ver, también existen pruebas no paramétricas para la estimación de medias y para la diferencia de medias, que es las pruebas Wilcoxon. Nunca sé dónde lleva el acento. Pero realmente lo explica de manera muy, muy sencilla, ¿no? Esto. Y yo creo que como científicos sociales nos vamos a encontrar en este apuro todo el tiempo, donde nuestras distribuciones no son normales, ¿no? Ya después, en la última clase de regresión lineal, les voy a contar qué podemos hacer para hacer regresiones cuando las distribuciones no son normales o cuando no cumplimos los supuestos. Les voy a dar como bibliografía para que ustedes ya lo tengan, ¿no? Pero sepan que ahorita que terminamos ya regresión lineal, ustedes ya tendrían la estadística 1 de cualquier de cualquier programa de maestría, más o menos termina por ahí, ¿no? En ciencias sociales, ¿no? A menos que sea la maestría en estadística, va a ser otra cosa, ¿no? Pero más o menos, si ustedes se van a hacer un programa de maestría después de esto, la estadística 1 cubriría hasta donde vamos a llegar ahora, ¿no? Entonces, por lo menos un semestre ya tendrían repasadito, ¿no? Entonces, piénsenlo, ¿no? Ahí está. Entonces nos vamos a tomar un pequeño receso. Nos vemos a las 6:10, ¿les parece? Y vamos a volver con regresión lineal, que es lo mismo que vamos a volver de nuevo al scatter plot y a ver las relaciones hoy, pero entre dos variables numéricas. Listo, entonces dejo de compartir mi pantalla, dejo de grabar. Bueno, vamos a continuar. Entonces hoy ya nos vamos a cambiar de tema, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a tener un pequeño como repaso, que es un poquito un texto que he armado entre Mendenhall, Moore y Woolrich, ¿no? O sea, 3 textos un poquito resumidos para que ustedes tengan una visión bastante global, pero también un poco más sencilla de la regresión lineal. Bueno, la regresión lineal seguramente ustedes ya la conocen.
Nosotros ya habíamos hablado, bueno, o tendrían que ustedes haber hablado. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí, la vemos. Sí, sí se ve. Ok. Es que actualicé mi PowerPoint y tiene como cosas raras hoy. En la mañana estaba generándome subtítulos cuando iba a hablar, era muy chistoso. La idea de mínimos cuadrados es que nosotros ya hemos hablado un poquito de esta distancia, toda esta discusión que tuvimos sobre la ANOVA, de pensar de que si restamos la media la elevamos al cuadrado para que se vayan los negativos, es una idea que nosotros ya conocemos. Lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar una distancia vertical para cada puntito de un scatter plot y eso es la línea de regresión de mínimos cuadrados. Nosotros ya la habíamos calculado incluso cuando habíamos visto correlación para la población, para la muestra. ¿Qué vamos a hacer? De nuevo, lo que tenemos son estimadores que están para la muestra que queremos que vayan hacia la población. Es lo mismo, lo que queremos saber es si esos parámetros que nosotros, si esos estimadores que nosotros calculamos para la muestra, cómo se verían en la población. Bueno, un poquito para que ustedes no se pierdan o se vayan como acostumbrando al lenguaje que se utiliza en las regresiones. Ya un poquito nosotros ya con la ANOVA habíamos hablado de variables dependientes e independientes. Ya empezábamos a crear este elemento, ¿no? Bueno, en la regresión lineal también vamos a seguir con estos dos elementos. Por el momento, en la regresión lineal simple, lo que tenemos son dos variables cuantitativas, ¿no? En la ANOVA teníamos una variable dependiente y una variable independiente que era una variable de factor. Hoy tenemos una variable que es cuantitativa. ¿Qué otros nombres le podemos encontrar a estas variables? Vamos a poder ver variable explicada, variable explicativa, variable de respuesta, variable de control, variable predicha y variable predictora. Esperen un rato. Ahí está. Y regresando y regresor. Esta es un poco rara, pero se usa, ¿no? Deben decir regresando. ¿De dónde viene regresando, profesora? No, regresando y regresor. Entonces, no se asusten si escuchan este tipo de términos cuando estén leyendo algún documento, ¿no? Bueno, aquí un pequeño repaso. Si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos dos variables. Cuando tenemos dos variables numéricas, nosotros hacíamos esto que se llama un scatter plot. El scatter plot no es más que un plano cartesiano donde yo tengo un puntito que va a tener unas coordenadas, que son los valores de X y Y, ¿no? Eso era un scatter plot. Y a partir de ese scatter plot, nosotros podíamos ver qué tipo de relación existía. En este caso, la regresión lineal, lo que nos va a ver es cómo nosotros podríamos ajustar una línea recta entre esos puntitos. Y qué fórmula utilizábamos nosotros para cuando estábamos hablando en términos de la muestra. Nosotros encontrábamos estas fórmulas. Aquí no se ve esto. La forma de una línea es de esta manera, ¿no? La variable y viene dada por un intercepto. También me cambiaron el lapicito. Y una pendiente. Está, ¿sí? Y esa es la fórmula, esa es visualmente una línea recta. Esta es la función de una línea recta. Entonces, nosotros hacíamos este cálculo, ¿no? Y por eso, si ustedes ven aquí, no tenemos letras griegas, ¿no? ¿Cómo se calcula la pendiente? Pues, miren, nos podemos ayudar de nuestro amigo, el coeficiente de Pearson. ¿Se acuerdan del coeficiente de Pearson? Está ahí. Y
El intercepto, aquí le hace falta, estas son, es la resta de la, es la resta de la media de Y menos B por la media de X, ¿no? Entonces aquí se ve claramente que este valor está muy relacionada, por ejemplo, el intercepto está muy relacionado con la media. Al final es, y ahorita vamos a hablar un poquito más del valor esperado de Y, pero sí es un ajuste que tiene que ver muchísimo, muchísimo con la media. E incluso vamos a volver a utilizar una de nuestras distribuciones favoritas por todos, que es la distribución T, ¿sí? Para ver estos elementos. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a querer es ver si estos son los estimadores, los vamos a calcular de la misma manera, ¿no? Pero si ustedes imaginan, si yo quiero que esto vaya para la población, pues ya no le voy a tener que llamar B, sino que le voy a tener que poner un nombre en griego, beta. Le voy a poner un nombre en griego, alfa. Así lo tiene Moore. A mí no me encanta porque para nosotros alfa era otro amigo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar mejor, para que no haya tanto problema, la nomenclatura que utiliza Bullrich, que es decirle a este beta 1, y bueno, este es otro beta que ya estaba antes, le llama beta 0, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros para que no haya problemas. Pero Moore y Mendenhall siguen usando beta y alfa, ¿no? Igual yo lo voy a ir combinando en la presentación para que no, para que ustedes ya cuando vean Moore van a decir, ¿por qué aquí me está hablando de otra cosa? ¿No? Para que no haya problema, ¿no? Entonces aquí esto. Y entonces nosotros podríamos decir, ¿no? De otra manera, que este sería nuestro beta 0 gorrito, porque es el que viene de la muestra, ¿se acuerdan? Como el P gorrito que venía de la muestra. Y beta gorrito 1, ¿sí? Este de aquí sería así, y ya cuando pasa a la población le quitamos los gorritos, ya son personas decentes sin gorros, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, estos son parámetros también. Estos son otro tipo de parámetros. No piensan que parámetros solamente es una media. En este caso, son parámetros asociados a la forma de esta función que nosotros estamos calculando. Y entonces queremos saber. Y como parámetros, entonces también vamos a tener intervalos de confianza y también van a tener pruebas de hipótesis asociadas a ellos, ¿no? Entonces, es otro tipo de inferencia, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que esta línea recta, ¿cómo se vería para la población? Entonces, les decía que yo prefiero esta fórmula, ¿no? Y entonces, nosotros vamos a pasar de lo que se llama un modelo determinístico a un modelo probabilístico. ¿Y eso cómo se come, profesora? Es que el modelo probabilístico, nosotros introducimos el error aleatorio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que estos puntitos, ¿no? Los puntitos que están acá, no pasan todos por la línea recta, ¿no? Entonces el ajuste no es perfecto, ¿no? Y vamos a tener entonces diferencias entre los puntitos y la línea recta, y esos son nuestros errores, los cuales queremos que se comporten de manera aleatoria, porque claro que yo me puedo equivocar, pero si me equivoco de manera aleatoria y que además eso es muy chiquito y que en promedio tienda a 0, pues mi error no es tan complicado. Es como, hay un chiste que dice que se van dos economistas a cazar, ¿no? Y entonces, uno agarra la escopeta, ¿no? Y entonces le apunta al pato, ¿no? Y entonces se va a la derecha 10 metros, ¿no? Y el otro se va a la derecha 10 metros, a la izquierda 10 metros, ¿no? Y entonces empiezan a celebrar. Y entonces dicen, le dimos, ¿no? Porque en promedio le habían atinado al pato, ¿no? Es un chiste muy malo, pero es un chiste de lo que nosotros hacemos un poquito con el modelo estadístico, ¿no? En promedio le atinamos, ¿no? De a dónde va la línea recta, ¿no? Le atinamos, ¿no? Claro que para las individuales probablemente no le atinamos de manera perfecta,
pero en promedio le atinamos a dónde estaría la variable y a partir de la variable x, ¿no? Te lo voy a... Entonces, para que ustedes vean más claramente, esta figurita me la robé de Woolrich. Creo que no les he subido a Woolrich. ¿Cómo no, verdad? Sí está ahí. Dice capítulo 1 y capítulo 2 español, algo así. Si no, pues ahorita lo subo. Y acá entonces nosotros vemos claramente que estos puntitos, ¿no? O sea, esto es el valor que nosotros le vamos a poner Y gorrito al valor que establece los valores de mi modelo sin el error, ¿no? Este lápiz no me gusta, escribía mejor con el otro. Y entonces, esa es la línea, ¿no? Esa de ahí es la línea, ¿no? No me queda tan derechita, pero ahí va. Esta es la línea. Pero claro, o sea, según el valor de X, por ejemplo, este valor debería de estar aquí, ¿no? ¿Sí? Este es el valor que llamamos ajustado, porque es lo que mi modelo ajusta. Pero la realidad pasó por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la realidad, en lo observado, y lo predicho por el modelo es lo que nosotros llamamos error o residuo. Ustedes lo van a ver con una letra E o con una letra U, E de error, U de unobservable, ¿sí? De lo no observado, ¿no? O residual, ¿no? Entonces, lo pueden encontrar así, es la misma cosa, ¿no? Y esa es mi línea de mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de los mínimos cuadrados ordinarios? Que, bueno, si ustedes después siguen estudiando estadística, se van a dar cuenta que tienen una propiedad de ser los mejores estimadores lineales sin sesgados, ¿no? Y por eso es que se estudian tanto. El libro de Woolrich es todo un libro que pasa haciendo regresión lineal, ¿no? Creo que los primeros 5 capítulos solo son otras formas de regresión lineal, y entonces ahí se dan cuenta. Si ustedes comprenden este modelo, ya después cualquier otro modelo les va a ser mucho más sencillo. Por eso es que vamos a aprender este tipo de modelo. Entonces, ese error aleatorio, bueno, primero yo quiero que el error sea aleatorio, o sea, que yo no me esté equivocando sistemáticamente en algo, ¿no? En mi medición. Y segundo es eso, ¿no? Que yo quiero que la línea esta que yo estimo, en promedio, o sea, me prediga bien y que equivalga al valor esperado de Y, ¿no? Es el, le dimos, ¿no? O sea, que en promedio yo no me equivoque, ¿no? Entonces, esto, lo que nosotros estamos haciendo con mi modelo determinístico, la línea es la que pasa sobre el valor esperado, ¿no? Entonces, nosotros podemos verla como que es lo que tenemos es una función lineal de X que me predice el valor esperado de Y a ciertos valores de X, ¿no? Y si ustedes quieren como visualizar por qué se llama cuadrados, ¿no? ¿Y por qué? Porque si ustedes dibujan esta línea, que es la distancia, que vimos que puede ir para abajo, para arriba, ¿no? Entonces, nosotros podemos, pues, elevarla al cuadrado, que simplemente volverla uno de los lados de mi cuadradito, y si yo sumarizara toda esa área que tengo para cada uno de los puntitos, esas áreas son las mínimas con respecto a cualquier otra recta que podríamos ajustar, ¿sí? Si yo hago esta recta y hago esos dibujitos, me va a dar más grande. Si hago esta otra, me va a dar más grande, ¿no? Esa no me salió tan recta. Pero por eso se llama mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces, esas son las distancias más chiquitas entre los puntos y una línea recta, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer, esto nosotros lo podemos ver como un ejercicio de optimización para los que se acuerdan de su matemática. Lo que estamos diciendo es que si nosotros minimizamos los errores, que es la diferencia entre lo observado y lo calculado, es esa distancia que veíamos, la elevamos al cuadrado, esto es igual a ese valor, ¿no? A Y menos nuestros valores. Si nosotros a esto le sacamos una derivada y lo igualamos a 0, ¿no? Entonces vamos a tener nuestras fórmulas de los mínimos cuadrados ordinarios. No lo vamos a hacer, pero es un poco
de las demostraciones más fáciles que hay de estadística y de las que menos me volvieron la cabeza cuando estaba estudiando. Entonces, bien, como es un modelo, vamos a tener dos tipos de ajuste. Vamos a tener lo que llamamos el ajuste global o utilidad del modelo, y también vamos a tener pruebas de hipótesis para nuestros coeficientes o parámetros que estamos estimando, ¿no? Entonces, también vamos a tener una prueba ANOVA de la variación total de mi variable dependiente. Y nuevamente, esa variación total, que es la distancia que existe entre Y y esa Y promedio, que es más o menos ese error al cuadrado, ¿no? Que es más o menos ese, ¿cómo se dice? Ese valor esperado, pensar de que yo en promedio le estoy atinando a por donde pasa mi variable Y, igual la vamos a poder dividir en dos partes. Por eso Mónica les decía en la clase pasada que aprendieran bien la ANOVA porque les iba a servir para la regresión lineal, ¿no? ¿Y por qué? Porque también esa variación total de mi variable Y la voy a poder dividir en dos partes. Una que está asociado a mi variable independiente, ¿no? Entonces vamos a tener una parte que está explicada por la variable independiente cuando nosotros estamos viendo el modelo de regresión lineal simple, que solo tenemos una variable, se la podemos adjudicar a la variable que estamos estudiando. Ya después, si agregamos más variables, pues vamos a decir del modelo. Entonces vamos a tener la suma de cuadrados para la regresión, que es lo que explica mi modelo, ¿no? Y en este caso, que yo solo tengo otra variable, pues lo explica la otra variable, ¿no? Y luego vamos a tener la suma de cuadrados del error o residual, ¿no? Que es la parte no explicada por mi modelo, es decir, no explicada por mi variable X, ¿sí? Entonces, lo mismo vamos a tener. Y entonces vamos a tener una tablita ANOVA igualita, muy parecida a la otra, donde en lugar de que en la fuente vaya mi factor, va a ir mi modelo de regresión, ¿no? Como aquí no tengo categorías per se, porque es una variable cuantitativa, los grados de libertad solo son 1, no tengo K categorías, y el error va a tener estos grados de libertad. Lo mismo vamos a tener unos errores al cuadrado que provienen de la regresión y unos errores al cuadrado que provienen de lo no explicado. Luego también vamos a sacar estos errores cuadráticos medios y los vamos a dividir para tener mi estadístico F, ¿sí? Nuevamente, yo voy a querer que esta parte que el numerador sea más grande que el denominador, porque yo quiero que lo que yo esté explicando sea al menos más grande que lo que no estoy explicando, ¿no? Y entonces esto vamos a compararlo con que sea mayor que 1. Y cuando estemos en R, pues R nos va a agregar aquí una casillita con nuestro p-value, vamos a ser bien felices, ¿no? Porque no lo vamos a calcular nosotros, sino que nos lo va a dar él, ¿no? Entonces vamos a tener una tabla nueva para nuestro modelo de regresión. Y este es como el ajuste global del modelo. Digamos, aquí yo sé que mi modelo sirve, ¿no? Que al menos estoy explicando más de lo que no explico, entonces todo bien, ¿no? Y como la misma lógica un poquito, por eso era mi ganas de que viéramos a Tukey o el Duntes, es de que tenemos cosas globales, pero luego queremos decir, ¿y cómo funciona ya más en corto? Y vamos a tener también, por tanto, pruebas de hipótesis, en este caso, que me digan algo acerca del valor de mi estimador. Entonces, de nuevo, aquí tenemos la varianza del modelo contra la varianza residual y nosotros vamos a tener un estadístico de F y esto es algo que nosotros decimos que sirve para medir la utilidad del modelo, ¿sí? La prueba F, ustedes pueden decir, entonces, ustedes pueden plantearla así, ¿no? Pueden plantearla en términos de que la varianza explicada es mayor que la varianza no explicada, o lo pueden hacer en términos, la hipótesis nula la podemos explicar, la podemos escribir en términos de mi modelo es útil para explicar mi variable dependiente o mi modelo no es útil para explicar mi variable independiente. Esas van a ser las dos formas que vamos a poder escribir mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa con respecto a la prueba F. Voy a lanzar una votación. Ya Mariana dice que sí está Woolrich allí.
están los primeros 2 capítulos. Voy a lanzar una votación sobre si ha quedado claro hasta el momento antes de enseñarles otras pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, ahí está. Me falta un votito. Y bueno, una cosa importante que vamos a obtener también, parece que pues esa persona no va a votar, parece que todo está bien, es que a partir de esa tabla nova, nosotros vamos a tener otra gran medida que únicamente para la regresión lineal es igual al coeficiente de Pearson al cuadrado. Y este es el coeficiente de determinación R cuadrado. ¿Qué me está midiendo el coeficiente de determinación de R cuadrado? Lo pueden ver como la varianza conjunta entre el producto de las varianzas, de las varianzas, o lo pueden ver, si ustedes se van a la tabla nova, como esa suma de los cuadrados de la regresión entre la variación total. Y entonces esto a mí me va a dar una proporción de lo explicado. Y si lo multiplicamos por 100, lo puedo hablar en términos de porcentaje. Y entonces este valor es sumamente importante porque mide el ajuste, mide qué tan bien se ajusta el modelo, ¿no? Entonces, si mi modelo está explicando el 50% de la varianza, significa que estoy explicando un montón, ¿no? O sea, imagínense, yo sé, puedo saber cómo se mueve Y en términos de la variable X porque yo estoy explicando el 50% de la varianza, ¿no? Dado, bueno, en ciencias sociales eso sería un número fantástico, maravilloso, que casi nunca es asequible. Tenemos R cuadrados muy chiquitos en ciencias sociales porque los fenómenos son multidimensionales y muy complejos, ¿no? Entonces es muy difícil que una variable esté explicando por completo la varianza de otra variable. Eso va a ser complicado, sobre todo cuando estamos en casos como, cuando tenemos como microdatos de individuos u hogares que tienen muchísima varianza. Ustedes con su muestra de 32 observaciones que tienen, con la que van a trabajar, probablemente encuentren esos cuadrados un poco más altos, ¿no? Sí van a encontrar relaciones un poco más altas, pero si ustedes están trabajando en encuestas de hogares o algo así, o sea, por ejemplo, cuando modelamos ingresos por trabajo, o sea yo más del 40% no llego, ¿no? Con el mejor modelo habido y por haber, no llego a más del 40%. Entonces, pues sí, hay que modular un poquito. Si ustedes a veces leen algunas cosas de que si el modelo ajusta bien o no ajusta bien en términos de este valor, tomen en cuenta que en ciencias sociales la verdad es que los modelos, al ser tan complejos, a veces no explicamos tantísimo, ¿no? Y esto no significa que esté malo, sino que es por la naturaleza de nuestros datos. Y otro sesgo que siempre tenemos, que es el sesgo de variable omitida, ¿no? Que es como de siempre puede haber una variable que no estemos midiendo, que esté mediando la relación entre lo que vemos, ¿no? Pero de eso vamos a hablar un poquito después, ¿no? Bien, entonces vamos a tener que calcular beta 0, beta 1. Vamos a tener que hacer una prueba F para ver el ajuste global. Y vamos a calcular un R cuadrado y también vamos a revisar otras cositas del output. Hoy vamos a ver un montón de cositas. Y la interpretación de la familia. Exactamente. Entonces hoy, digamos, es un poco más complejo porque vamos como imbricando varias cosas, ¿no? Entonces, por eso es un modelo, porque ya no es una sola cosa, ya no es solo una estimación, sino que es un conjunto de estimaciones que me están diciendo cómo se comporta mi variable, ¿sí? Y entonces, pues, otra cosa para probar la utilidad del modelo es saber si mi variable
Sobre todo beta 1, no tanto beta 0, no el intercepto. A mí el intercepto, pues no. Y lo que vamos a hacer es preguntarnos si ese valor, esa pendiente de X, es distinta de 0. Van a decir, ¿por qué es distinta de 0? ¿Por qué no queremos el 0? ¿No? Si nosotros tenemos acá mi X y mi Y, ¿no? Supongamos que yo tengo una línea recta que se comporta de esta manera. Esto es cuando beta vale 0, ¿no? Cuando la pendiente es 0, yo tengo una línea completamente horizontal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues miren que X cambia, ¿no? Yo tengo esta X, Y sigue siendo este valor. ¿Sí? X está aquí, Y sigue siendo este valor. O sea, que Y dice, no me importa, ¿no? X se sigue moviendo y Y sigue ahí, no, nada, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso significa que X no está diciendo nada respecto de Y. Entonces, eso va a ser nuestro gran valor objetivo, porque si X tiene una relación con Y, pues al menos o sea, algún cambio de X va a impactar a Y, ¿no? Entonces, cualquier otro tipo de línea que yo tenga, ¿no? Acá, si X se mueve de aquí para acá, este cambio en X va a generar un cambio en Y también, ¿no? Y va a pasar de aquí para acá, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, cuando cambia X, cambia Y, ¿no? Entonces yo puedo ir explicando cómo se comporta Y por los cambios en X, ¿no? Pero si yo tengo una línea completamente horizontal, pues eso no va a pasar, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba de hipótesis con respecto a que si mi beta 1 es distinto a 0 o mi hipótesis nula es que igual a 0 y mi hipótesis alternativa es que es distinto a 0, ¿no? Entonces, esa va a ser, entonces yo ya calculé mi estimador, hice mi calculito, ahí usé mi coeficiente de Pearson y todo eso, bueno, en realidad no lo vamos a hacer a mano, sino que lo va a hacer el programa, nos va a dar nuestro estimador, nuestra pendiente, pero nosotros tenemos que verificar con una prueba de hipótesis si ese coeficiente es estadísticamente significativo, es decir, distinto de 0, para saber que esto no nos va a pasar, ¿no? De que X no genera ningún cambio en Y, ¿sí? Esa es la otra gran prueba que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Bien. ¿Cómo se calcula esto? Mejor lo pongo acá. Lo que vamos a hacer, si ustedes se fijan, esto es igualito a lo que teníamos antes. Y esto va a funcionar tanto para beta 0 como para beta 1. Nosotros tenemos aquí un valor objetivo que es 0, el valor de X. Voy a tener mi estimador calculado y lo voy a dividir entre su error estándar. ¿Sí? Ahí está. Y eso va a ser un estadístico T o Z si la N es muy grande, ¿no? Entonces, ustedes ven, sigue comportándose de la misma manera que una media, ¿no? Este lapicito no me gusta, me gustaba más el otro. Que hoy escribo más feo todavía. Ya se va a ir acostumbrando una par de clases más. Sí, está muy feo. Y lo mismo vamos a hacer con beta sub 0. Ahora, que si el intercepto vale 0, pues no es tan grave, ¿no? O sea, sí pueden haber interceptos de valores 0. O sea, digamos que esta prueba me va a decir algo sobre el intercepto, pero no va a ser como tan necesario decir, o sea, o que yo diga, mi modelo no sirve porque el intercepto vale 0. Sí puede valer 0, ¿no? Ustedes imagínense que, por ejemplo, si estoy modelando horas trabajadas con respecto a años de escolaridad, o sea, a lo mejor, pues sí, alguien que tiene 0 escolaridad puede no trabajar. O sea, digamos, a veces tiene lógica el intercepto y a veces no tanto. Va a depender de la naturaleza de las dos variables que estemos estudiando, ¿no? Pero entonces esta no va a implicar utilidad del modelo, pero la de beta 1 sí va a ser muy importante, ¿no? Porque esta sí nos va a hacer esta diferencia. Y en el caso de la regresión lineal simple, este valor t, si nosotros lo elevamos al cuadrado, va a ser igual a nuestro estadístico f. ¿Sí? Pero solo para la regresión simple, para los demás no. ¿Sí? Porque es la única variable que me está explicando mi valor de y por tanto, sí vale esta equiparación.
Voy a lanzar una votación finalmente de si entendieron o no. Sí, les recomendamos mucho que lean los capítulos 1 y 2 de Woolwich, porque son muy amigables en la lectura, está en español, o sea, el libro original está en inglés, pero tenemos la versión en español y sí es muy, muy ilustrativo. Ahí está. Parece que sí. Debería de haber hecho como algo así de preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a calcular beta 0, beta 1. Vamos a tener estadísticos de prueba que me dicen si estos son distintos de 0. Y vamos a tener un ajuste global F, ¿sí? Y un R cuadrado. Digamos, eso es en corto el modelo de regresión lineal. Y vamos a poder decir entonces que estamos explicando una variable Y a partir de una variable X. Vamos a decir cuánto estamos explicando de la variación de esa variable y vamos a poder decir que dado un cambio en X, que es como interpretamos nuestro beta 1, cuánto cambia Y, ¿no? Y ese es el modelo de regresión lineal que tiene supuestos. Y vamos a hablar de los supuestos. Esto, miren, hay dos maneras de escribir los supuestos. Hay unos que solo ponen dos, ¿no? Como Mendelholm. Él dice que el supuesto es que hay una linealidad en los parámetros. Eso quiere decir, y esto es bien importante desde la investigación cuantitativa, es que siempre se parte de una teoría. Y entonces probablemente en la teoría nos da la forma de esa relación y por tanto nosotros no podemos ver a la población y asumimos que entre los parámetros también hay una relación lineal, ¿no? Y lo otro que va a ser bien importante es, vamos a hablar y lo que nos va a interesar es ese error. Ya les dije que yo quisiera que el error fuera al azar, ¿no? Porque ese no es sistemático, no estoy yo sistemáticamente equivocándome en algo, y que son independientes y que además van a tener una distribución normal con media cero, es decir, que en promedio yo le atine al patito, ¿no? En promedio yo le estoy atinando y varianza homocedástica, es decir, que es una varianza común entre los errores. Pero esto vamos a hablar muchísimo más la próxima clase, creo que ya es bastante información que procesar para este viernes en la noche y que de un frío enero y de final casi de semestre. Entonces lo vamos a dejar acá, además que tampoco me quiero desligar tanto de cómo vamos en la mañana, que también nos quedamos por acá, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiere alguna duda o Moni, ¿querés agregar algo? ¿No? O sea, como tener siempre claro esto de que uno de los supuestos más importantes es esa relación lineal, o sea, que estamos estudiando relaciones lineales entre variables y por eso es que tenemos esa función, ese grafiquito donde la profe nos enseñó lo del método de mínimos cuadrados ordinales. Y también, pues que, o sea, no lo vamos a ver, pero como que para que tengan en la cabeza que vamos a ver uno de los métodos, ¿no? Que luego hay otros métodos, ya de otros tipos de regresión, como la logística, por ejemplo, que es otro método distinto. Entonces, para que tengan en claro como en qué estamos parados ahorita, o sea, qué estamos haciendo, dónde estamos partiendo. Y eso también que dijo la profe, que vamos a tener muchísimos elementos para analizar, o sea, la prueba F, la interpretación de los coeficientes, las pruebas de hipótesis de los coeficientes, el T de cada uno de los coeficientes, y que eso a lo mejor en algún momento de la interpretación puede ser un poco confuso, pero para que como que se vayan haciendo la idea. Y que igual, o sea, R nos hace la vida muy amigable, o sea, interpretar también los resúmenes que nos da R es muy bueno, o sea, ya no calcular todo esto a mano, que uno, la profe seguro sufrió mucho calculando todos estos coeficientes a mano. Ay, sí, porque Agradezcan que estamos aprendiendo este software porque sí nos facilita mucho la vida. si no les tendríamos que dar matrices, ¿eh? Exacto. Porque es la transpuesta de no sé qué y ay, no.
Entonces sí, para que ya luego pongan en su CV que saben R y que saben hacer regresión en R. Sí, no, yo sí hice varias regresiones mano. a manita. Y en muy Excel tremendo. también. En Excel, sí, peleándome ahí con las matrices. Sí, no, la verdad es una chulada que hoy no lo tengan que hacer a mano. Que vean el valor. Sí. Bueno, chicos, si no tienen ningún otro comentario, entonces terminamos aquí la sesión. Y ya nos falta poquito, muy poquito, ¿sí? Ánimo. Y nos vemos el próximo martes. Chao. Bye. Feliz Gracias, semana. hasta el martes. Descansen, Hasta luego. coman bien, Igual, gracias. tomen vitaminas. Bye.